defendiendo la fe, pero tenemos que entender que la palabra fe no siempre significa lo mismo. La palabra fe significa cosas diferentes dependiendo del contexto donde aparezca. Si aparece, por ejemplo, la palabra fe en Hebreos 11:1, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí me está hablando de una fe digámoslo de esta manera, de activar, de creer, una fe de confianza, una fe de certeza, de seguridad, de activar las promesas. De por sí, esa palabra, hace muchos años cuando yo estaba estudiando el griego Nuevo Testamento, yo le hice una traducción del griego al español, que se conoce como traducción libre, y dice, la fe no es otra cosa que tener lo esperado por adelantado, es tener en las manos los títulos de propiedad de las cosas que aún no vemos, desde la base hasta el último elemento. Me dice que la fe es como ese título de propiedad que Dios me da. Cuando Dios me da una promesa, cuando Dios me da una palabra, la fe lo que hace es entregarme el título de propiedad de aquello. Pero no es de lo que está hablando Pedro aquí. Pedro no está hablando de ese tipo de fe. Fíjese que también la palabra fe la podemos encontrar en Gálatas, en el capítulo 1, si no me equivoco, el versículo 23, cuando Pablo dice que la gente de Galacia conocían de Pablo o de Saulo cuando decían la fe que una vez perseguía, ahora la está predicando. Pablo no está hablando de una fe de activación de lo sobrenatural o de confianza con relación a esto. También cuando lo leemos en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, cuando habla del fruto del Espíritu, dice que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero esa palabra fe allí en las versiones modernas se traduce como fidelidad, porque es una fe de relación. Pero no es a esa fe de la que se está hablando acá. Pero sí es la que, por ejemplo, aparece en Judas, capítulo 1, versículo 3, donde dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlo acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesaria escribirlo exhortando que contendáis ardientemente por la fe. Aquí está la palabra fe, porque la palabra fe aquí es una fe doctrinal, una fe de doctrina. La fe que Pablo perseguía era una fe doctrinal, ¿no? Él no perseguía milagros, no perseguía la confianza que tenían los creyentes en el Señor. Él perseguía, como Saulo de Tarso, perseguía la doctrina cristiana, esa doctrina que él consideraba una apostasía, una herejía, porque se apartaba del judaísmo. Él la perseguía. Entonces, esta es la fe que Judas está diciendo que por la cual debemos contender, pero por la que dice Pedro, que dice que tenemos que presentar defensa de esa fe, defender la fe doctrinal. Conocemos la doctrina, muchas veces la iglesia está llena de muchas normas, estatutos, costumbres, de muchas cosas, pero las bases fundamentales de lo que es doctrina. Por ejemplo, cuando hablamos de doctrina tenemos que hablar, por ejemplo, la Trinidad. Con respecto a la salvación, con respecto a la persona del Espíritu Santo, tan importante que en otras, que la mayoría, en las sectas siempre hablan del Espíritu Santo como una fuerza, como dicen los testigos de Jehová, y siempre en su traducción Nuevo Mundo ponen Espíritu Santo, pero con E minúscula. La persona de Jesucristo, por ejemplo, la deidad de Cristo, la naturaleza divina de Cristo, es muy atacada. Pero cuando nos me dice aquí Pedro que presentemos defensa, que defendamos, debemos defender estos principios. Pero tenemos un gran problema, que no podemos defender lo que no conocemos. Si nosotros no conocemos los principios de la doctrina cristiana, de lo que son los fundamentos, no son normas, las normas se pueden cambiar, los estatutos se pueden cambiar, pero la doctrina no se puede cambiar. Las normas sí. En una iglesia puede haber una norma que nadie puede predicar si no tiene una camisa manga larga o una corbata, pero eso luego se puede cambiar y no hay ningún problema porque no choca con la palabra. Pero no podemos cambiar de la noche a la mañana y decir no, que ya no hay Padre y Espíritu Santo, que es solo Jesús o que es solo Jehová, porque eso es apostasía. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, que Pedro está diciéndonos que debemos defender, pero dice aquí, dice, y estar siempre preparado, estar siempre, no algunas veces, estar preparándonos continuamente para presentar defensa. ¿Cómo nos defendemos ante los argumentos de un testigo de Jehová, de un mormón, de un Jesús solo, o de un ateo, un agnóstico, de un gnóstico? ¿Cómo presentamos defensa? ¿Cómo defendemos lo que nosotros creemos si ni siquiera muchas veces sabemos en qué estamos creyendo?
Porque muchas veces en las congregaciones últimamente, no estoy hablando de todas, pero en una gran mayoría solo se están enfocando en aspectos, por ejemplo, de la adoración, que es importantísimo, sí, debemos adorar, pero no se está preparando la gente con respecto a la palabra, los principios. Porque si somos buenos adoradores, pero no conocemos la palabra de Dios, tenemos que entender que muchas veces esa adoración o la letra de las canciones que cantamos muchas veces chocan con lo que dice la palabra de Dios. ¿Mm? Entonces, y hay cánticos, hay muchos cánticos que cuando tú lo examinas a la luz de la palabra, no están aportando realmente de lo que dice la palabra, sino que están contradiciendo lo que dice la palabra. Tanto, y no solamente me refiero a los cánticos nuevos o modernos, sino incluso antiguos. Cánticos antiguos que tú lo cantabas y cuando lo examinas a la luz de la palabra no tienen un contenido bíblico realmente, no tienen un fundamento bíblico. Pero Pedro me está diciendo aquí, la palabra me está diciendo que tengo que estar preparándome continuamente para defender la doctrina, para defender los principios de la palabra de Dios. Es allí donde quiero hacer énfasis en esto. Por ejemplo, esa palabra apología, que es defender, es diferente cuando lo leo aquí en Judas 1:3, que dice que contendamos ardientemente por la fe. Ya la palabra allí no es apología. De hecho, esa palabra literalmente viene del griego epiagonizoma, esa palabra, de donde viene la palabra castellana agonizar, y que literalmente significa luchar intensamente con furor, o apasionadamente. La idea es de una confrontación argumentativa, intensa, enérgica, sin vacilación. Es presentar oposición, porque aquí cuando leemos todo el contexto de Judas, está hablando de los que entran encubiertamente a la iglesia, entran encubiertamente y comienzan a enseñar herejía, comienzan a enseñar cosas falsas. Pero ¿cómo identificamos nosotros cuando la iglesia está entrando en una herejía si no conocemos lo que es los principios doctrinales? Porque a veces hablamos de que pertenecemos a la sana doctrina, pero cuando tú examinas realmente si la persona conoce lo que es de verdad la doctrina, la sana, lo que tiene que ver con la persona de Cristo, la deidad de Cristo, la persona del Espíritu Santo, lo que es el Padre, sus atributos y todo esto, y si conocemos realmente lo que es la salvación por gracia y no por obra, si empezamos a estudiar todo esto, mucha gente no sabe eso, pero sí saben, dicen que están defendiendo la doctrina, pero conoce la doctrina realmente, porque eso es lo que se me manda la palabra, que yo debo estar siempre preparado, capacitarme allí para presentar defensa. Si la pregunta es, ¿estamos presentando defensa realmente? ¿Estamos preparados para eso? ¿Estamos preparados para presentar defensa ante un testigo de Jehová? Decirle realmente, porque los testigos de Jehová, por ejemplo, no creen que el Espíritu Santo es una persona, creen que solo es una fuerza, no creen que Jesucristo es parte de la deidad, no creen en la Trinidad, y no creen que Jesucristo es la segunda persona de la deidad. Por el contrario, dicen que Jesucristo es un Dios inferior. Cuando usted lee la Biblia de ellos, la traducción Nuevo Mundo, yo lo llamo una falsificación, la traducción Nuevo Mundo en su Biblia, en Juan 1:1, cuando habla, nosotros dice en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En la Biblia de ellos dice que en el principio básicamente era la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios con D minúscula. Dice que Jesucristo era un Dios con D minúscula. Si tú le preguntas, y por ejemplo como yo lo he hecho, le he preguntado por qué la Biblia de ustedes dice que Jesucristo es un Dios con D minúscula. Entonces ellos apelan a un libro que se llama Razonando a partir de las Escrituras. Y ese librito te empieza a decir que, bueno, pues te va al griego, te dice que en el texto griego no tiene, cuando dice Dios allí, no tiene un artículo definido, porque cuando uno lo lee, el texto griego, diría más o menos así, en griego aproximadamente así, en argei, en hologos, kaijologos, en prostonceón, kaitheos, en hologo. Esa palabra allí dice, en principio, es una preposición, y dice, en el principio ya existía o ya estaba la palabra, pero dice ho logo, ese ho es
es un artículo personal que se traduce como el logo o la palabra. Y ese logo, la palabra, estaba frente al Dios, es ton, theon. Ese ton también es un artículo definido que indica el Dios. Pero luego cuando se menciona a Dios nuevamente, kai theos no tiene artículo, ni el hop, ni ton. Entonces ellos dicen que por eso se debe traducir como un Dios, porque no está hablando del mismo Dios que se habló al principio. Entonces eso es lo que le dice el librito de ellos, le dice que por eso es que se deben traducirlo de esa manera, como un Dios. Pero si eso es una regla, yo le he dicho, pero si eso es una regla gramatical del griego, entonces ¿cómo me traduciría entonces Juan 1.6? Porque dice, hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan, pero resulta que ese tampoco tiene artículo definido. Y el versículo 12 dice, los que le recibieron le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese Dios tampoco tiene artículo definido. Entonces, ¿por qué ellos no traducen un Dios? Un hombre enviado por un Dios, o el que recibe dice es hecho hijo de un Dios. ¿Por qué no lo traducen igual que el versículo 1? Porque ellos sencillamente tienen interpretaciones selectivas. Ellos seleccionan los versículos que les convienen o que los que no les convienen y hacen esas ciertas traducciones. Pero literalmente la gramática del Koine es todo lo opuesto. No, si no tiene, esa segunda vez que se menciona a Dios, no tiene artículo definido, es porque está hablando del mismo Dios que aparece con artículo definido, y por eso el versículo 6 no tiene artículo definido, y por eso el versículo 12 no tiene artículo definido, y aún se traduce Dios. Entonces, así como el versículo 6 y el versículo 12 se traduce con D mayúscula, el versículo 1 también se debe traducir con D mayúscula. Entonces, no tienen ellos una base ni siquiera, digamos, desde el punto de vista de la gramática del griego para decir que la traducción de ellos está correcta. Es incorrecta completamente, pero es tan hay una perversión tan fuerte allí, y nosotros sencillamente no nos hemos preparado, no nos preparamos realmente para presentar defensa ante todas estas perversidades de la palabra cuando se pervierte la escritura, porque por ejemplo ellos traducen que Jesús es un Dios con D minúscula, pero luego también dicen que el Espíritu Santo es espíritu con E minúscula. Cuando te lo creen con E minúscula, lo ponen al nivel de un espíritu inmundo, o lo ponen al nivel de un espíritu humano, porque es un espíritu inferior. Y luego dice que ese espíritu que es con E minúscula llevó a Jesús al desierto, que Jesús es un Dios con D minúscula, para ser tentado por el diablo. Eso aparece en Mateo 4, pero cuando escriben diablo lo ponen con D mayúscula. Y cuando tú escribes con diablo con D mayúscula ante Jesús, que es un Dios con D minúscula, y el Espíritu Santo, que es un espíritu con E minúscula, quiere decir que el diablo está por encima tanto de Jesús como del Espíritu Santo. Eso es una aberración. Y nosotros debemos estar preparados para presentar defensa en cuanto a estas cosas. Pero entonces ellos dicen que son monoteístas, pero ellos tienen el Dios verdadero, que es Jehová, pero tienen un Dios inferior, que es Jesús, un Dios con D minúscula. Entonces ellos no son monoteístas, ellos son politeístas, tienen más de un Dios. Entonces esas son cosas que nosotros debemos saber, son cosas que se nos deben enseñar en la iglesia, tenemos que tener esa formación. Y cuando hablamos nosotros, por ejemplo, de la Trinidad, ahora, la Trinidad, muchos incluso le tienen hasta miedo a estudiarla porque no la entienden, no entiendo la Trinidad, no entiendo con esto. Y déjame decirle, el no entender, entender la Trinidad no sea tan fácil, eso es lo que nos dice que no es una inspiración humana. Porque si la Biblia, si el hombre fuera inspirado, la doctrina de la Trinidad, derecho no la fuera hecho, porque no es compleja. El hombre no se hubiese enredado la vida a hablar de una Trinidad que no es fácil de entender si la vemos superficialmente. Eso es lo que primeramente nos dice que es una doctrina que viene de Dios, porque Dios se está revelando a través de la Trinidad. Pero el versículo, por ejemplo, de Deuteronomio 6.4, que es el versículo que más usan los que niegan la Trinidad, cuando dice: escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno. Jehová es uno es. Y se fija que Dios no es una Trinidad, porque Dios es uno. Dios es uno solo, no son tres dioses, como dicen los mormones. Los mormones creen en un politeísmo de tres dioses prácticamente. Pero resulta que el versículo que más se toma para contradecir o para decir que la Trinidad no existe es el versículo que más revela la Trinidad, Deuteronomio 6.4. Deuteronomio 6.4 realmente en hebreo sonaría algo así como Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Y es interesante que Shema Israel significa escucha Israel.
Dice Adonai. Adonai es un plural de Adón. Adón es Señor. Adonai es un plural de mis señores. Elohenu es una conjugación posesiva del pronombre de la primera persona en plural, que se designa o significa nuestros dioses. Elohenu es un plural, literalmente, la traducción literal sería nuestros dioses, y esa traducción literal la encontramos en Oseas 14:3. Si usted busca su Biblia Reina Valera del 60, en el libro de Oseas, en el capítulo 14, versículo 3, dice: no nos librará el asirio, no montaremos a caballo, ni nunca más diremos a las obras de nuestras manos, dioses nuestros. Y fíjese que la palabra dioses está en mayúscula, con D mayúscula, dioses nuestros. ¿Por qué? Porque se traduce como dioses nuestros, porque viene de la palabra Elohenu, porque allí no se está refiriendo a dioses paganos. Está diciendo, o sea, que nosotros no volveremos a llamar a los ídolos de este mundo como llamamos, de la manera como llamamos a nuestro Dios, Elohenu, o sea, Dios es nuestro. No volveremos a decirle Dios o mi Dios eres tú a esos ídolos. Pero la Reina Valera toma lo que se llama una traducción literal. Una traducción literal, cuando se traduce literalmente Elohenu como Dios es nuestro. Búscalo, Oseas 14:3. Está dioses con D mayúscula, porque se está refiriendo a Dios, a Dios, la Trinidad, y no a los dioses paganos. Pero es interesante que entonces tenemos que Adón, la palabra allí es singular, pero en plural es Adonai. Y Elohenu, el singular sería él, pero el plural es Elohenu. Entonces, pero está entonces la última palabra, que es donde se habla de unidad, que es hay dos palabras en hebreo para designar una unidad. Una es Hashit y la otra es Ehad. Por ejemplo, cuando nosotros leemos en los libros de los jueces, cuando dice que Jetep tenía él regresaba desde una victoria, y él hizo una promesa: si alguien, cuando yo llegue a la ciudad, sale a celebrar de alguna manera, yo lo voy a sacrificar a Jehová. Pero cuando él llegó a la ciudad, quien salió a su encuentro era su hija, y dice el texto, su única hija, y la palabra hebrea allí fue Hashit, no Ehad, sino Hashit. Hashit significa única, su única hija. Pero en Deuteronomio 6:4, cuando dice Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, no es Hashit, es Ehad. ¿Qué significa Ehad? Ehad es una unidad colectiva, y esa la encontramos, por ejemplo, mencionarla varias veces, en una la encontramos en Génesis capítulo 11, en el versículo 6, dice: y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. La palabra allí para uno es Ehad, y todo esto tiene una sola lengua, la palabra es Hashit. Una sola lengua, pero el pueblo, todos ellos se habían formado como un solo hombre, el pueblo era uno, y es la palabra Ehad, una unidad colectiva. Pero es la misma que usa Adán cuando dice: por lo tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, serán uno. Es la palabra hebrea Ehad, es una unidad colectiva. Entonces, ¿cómo se reveló Dios ante Moisés cuando dice, aquí se lee en Deuteronomio 6:4? Dios se revela como una unidad colectiva, no como una unidad absoluta, no como un Hashit, sino como un Ehad. Dios es una unidad colectiva. Entonces, por eso la doctrina de la Trinidad es lo más acertado para poder entender a Dios. Pero no solamente eso, cuando Dios se le revela Abraham, en el capítulo, por ejemplo, tenemos en Génesis capítulo 18, versículos 2 y 3, dice que Abraham estaba en el encinar de Mamre, estaba recostado allí bajo un árbol, y pero dice el texto, y se le reveló Jehová a Abraham. Jehová se le revela a Abraham. Y Abraham alzó los ojos, y ¿qué vio? Dice, 3 varones que venían ante él. Dios se le revela como 3 personas a Abraham. Fíjate que a Moisés le reveló su nombre, porque Moisés se lo pidió, pero Dios le reveló a Abraham su esencia, le reveló a Abraham su esencia. Se reveló como 3 personas. Entonces, la Trinidad, sabemos, y lo he dicho en lenguaje, para uno describirlo, no es tan fácil. ¿Por qué? Porque son 3 personas, pero que hacen un solo Dios. No son 3 dioses, pero sí son 3 personas. Y eso lo vemos, por ejemplo, en el mandamiento del bautismo. Dice, y a 6 discípulos de todas las naciones, bautizándolo, dice, en el nombre. Me menciona un nombre,
pero luego dice del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me menciona 3 personas con un nombre nada más, un solo nombre, pero son 3 personas. Entonces, cuando nosotros vemos aquí es la Trinidad manifestándose, es un solo Dios, no son 3 dioses, un solo Dios, pero es la idea, la vemos claramente que Dios lo manifestó a través de la familia, porque cuando hablamos de papá, mamá e hijos, hablamos de una familia, no hablamos de 3, 4 o 5 familias, hablamos de una familia, porque es un ejat, una unidad colectiva. Dios se revela de esa manera como un ejat, es una unidad colectiva, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada uno tiene su propia personalidad, pero todos tienen una misma esencia, la esencia divina, tienen la misma divinidad. Son un solo Dios en 3 personas diferentes. Y de allí que podemos entender que, por ejemplo, cuando Jesús, ¿verdad?, que es la segunda persona de la divinidad, vino a la tierra, él vino como Jesús, como esa segunda persona de la deidad, pero el Padre estaba en el cielo. Y por eso cuando Jesús fue bautizado, cuando dice el Padre dice, este es mi Hijo amado en quien tomo complacencia, en quien me complazco. Son personas diferentes. Y el Espíritu Santo descendía en forma de paloma. Vemos entonces cada uno de ellos. Esa en forma de paloma no era que literalmente una paloma, era en forma, o sea, había tomado esa forma, pero literalmente no es un ave. Literalmente él se manifiesta también como fuego, él se manifiesta de distintas maneras, pero él sigue siendo la persona del Espíritu Santo. Cuando nosotros vemos, cuando Ananías y Zafira vendieron una propiedad, lo vemos en el libro de Hechos, que ellos vendieron esta propiedad, y luego le dijeron a Pedro, por decir, la vendieron en $1,000,000, y le dijeron a Pedro, la vendimos en 500,000 pesos. Y entonces el Espíritu Santo le reveló a Pedro que él estaba mintiendo, y Pedro le dijo, ¿por qué has mentido? ¿Por qué has mentido al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, has mentido a Dios. Pues Pedro dice primero, has mentido al Espíritu Santo, y luego dice, no has mentido a los hombres, has mentido a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad, es Dios mismo en su tercera persona. En mentirle al Espíritu Santo es mentirle a todo Dios, o sea, tanto al Padre como al Hijo. Mentirle a Jesús es mentirle igual a Dios, mentirle al Padre es mentirle a Dios. Entonces, y él inmediatamente cayó muerto porque le había mentido a Dios, ¿verdad?, a sabiendas, porque Pedro le dijo, tú te podías quedar con todo tu dinero, era tuyo, tú no estabas obligado a darlo. Pero solo quiso aparentar que tenía cierto nivel de espiritualidad, porque había Bernabé que había vendido una hacienda y entregó todo el dinero para el trabajo en el ministerio, para darle a los necesitados y todo eso. Y él quiso también aparentar que tenía ese mismo corazón como Bernabé, pero estaba mintiendo. Y se atrevió a hacer todo aquello, y por eso él murió en esta condición. Pero él le mintió al Espíritu Santo, que igual mentirle a Dios. Entonces el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo se entristece, el Espíritu Santo con el cual nosotros fuimos sellados, el Espíritu Santo es el quien nos sella, el Espíritu Santo es quien decide a quién le da ciertos dones. Incluso cuando se tomó la decisión de que que los gentiles no guardaran la ley como lo hacían los de Israel en los tiempos, en el mismo libro de Hechos, cuando hubo el concilio en Jerusalén, después que llegaron a esa reunión dijeron, porque nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Fíjate que dijeron al Espíritu Santo. ¿A quién ha parecido bien? Al Espíritu Santo y a nosotros. O sea, el Espíritu Santo fue parte del equipo allí, digámoslo así, que juntamente con los apóstoles llegaron al acuerdo de que los gentiles no deben cumplir los mandamientos de la ley, que no es para ellos. Y entonces, pero se mencionó allí el Espíritu Santo, o sea, que tomó decisiones, es una persona, tiene todos los atributos personales. Entonces, nosotros debemos conocer realmente la doctrina, debemos conocer que Jesucristo es Dios, es la segunda persona de la deidad, Él fue adorado, porque si el Espíritu Santo, porque si Jesucristo no fuera Dios, Él no podía ni perdonar pecados, ni tampoco recibir adoración. Cuando Tomás había negado que Jesucristo había resucitado, y él dijo, si yo no meto mis dedos en sus heridas, yo no voy a creer. Si no meto mi dedo en su costado, no voy a creer. Y cuando Jesucristo se le reveló, apareció nuevamente ante él, le dijo, pon tu mano aquí en mis heridas y pon tu mano aquí en mi costado, mete tu dedo. Y él se postró y dijo, mi Señor, mi Dios. Jesús no le dijo, pero no me llames Dios, ¿qué te pasa?
¿no? Le dijo, porque me has visto, has creído. O sea, él no refutó lo que Tomás le estaba haciendo, porque si Jesucristo no era Dios, lo que estaba haciendo Tomás era una blasfemia. ¿Mm? Pero sin embargo Jesucristo aceptó la adoración. Jesucristo fue adorado en diferentes momentos y él aceptó la adoración. Pero que algunos apelan a un versículo que aparece en Mateo, cuando Jesucristo dijo, el Padre es mayor que yo. Cuando dice el Padre es mayor que yo, entonces viene y dice algunas personas, fíjate que Jesucristo no es Dios, porque dice que el Padre es mayor que yo. Pero tenemos que entender que Jesucristo posee dos naturalezas, una 100% divina, que es Dios, y otra 100% humano. Jesucristo, al mismo tiempo que es Dios 100%, también lo es humano 100%. Pero eso cuando Él lo vemos en los evangelios hablando, tenemos que distinguir cuando hablaba como Dios y cuando hablaba como hombre. Cuando habló como hombre dijo, el Padre es mayor que yo. Pero cuando Él habló como Dios, Él dijo, el Padre y yo somos uno. O sea, no hay diferencia. No vamos a ir a la pausa un momento. Recuérdense que estamos en su programa Necesito Orar, programa dirigido por nuestra hermana Urania, que en el día de hoy no se encuentra. Estamos en la emisora Renuevo 89.7 FM. Mándanos sus mensajes de texto por WhatsApp, sus peticiones al 809-534-1437. Y bueno, aquí vamos a tener una pausa y esperamos sus mensajes también. Vamos a continuar un poco más de esta palabra para la conclusión y estar orando por sus peticiones. Aleluya. Bendiciones, aquí estamos nuevamente en su programa Necesito Orar por Renuevo 89.7 FM. Mándanos sus peticiones por el WhatsApp 809-534-1437. Solo mensaje de texto. Como les dije, estoy aquí, voy a estar leyendo directamente del celular y no voy a poder escuchar los audios. Si algunos han mandado audio, por favor envíenlo nuevamente por el mensaje de texto breve. Solamente por si va a pedir oración por su papá, por salud, no tiene que explicar todos los síntomas ni lo que tiene, ni nada, solamente decir oración por mi papá, por tal cosa, ¿verdad? O por un trabajo, pero breve, lo más breve posible. Estamos aquí tratando este tema sobre lo que es la defensa de la fe, sobre lo que es prepararnos, como dice Pedro en el capítulo 3, versículo 15, dice, sino santificaos a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y está siempre preparado para presentar defensa. Digamos que la palabra defensa es apología, que es defensa de la fe. Lo mismo que dice Judas en el capítulo 1, versículo 3, que contendamos ardientemente por la fe. Judas es más, digamos, más fuerte en su expresión, porque está hablando de hacerlo de forma, digamos, con mucha energía, así como esa palabra viene, agonizar, de hacerlo con mucha fuerza, mucha intensidad, o sea, presentar defensas. Pero esa palabra defensa ahí es oposición a lo que es, digamos, una falsa doctrina, porque eso es lo que está hablando el libro de Judas. En el libro de Judas me está hablando de que debo presentar defensa contra quienes, contra todos aquellos que se infiltran dentro de la iglesia para enseñar cosas incorrectas. El libro de Judas es bien preciso con respecto a eso y bien contundente. Por ejemplo, si vamos a buscar aquí un momento ese libro de Judas, tiene un único capítulo, y leer un par de versículos. Libro de Judas, capítulo 1, desde el versículo 3, nos dice, amados, por la gran solicitud que tenía a escribirlo acerca de nuestra común salvación. Quiere decir que Judas iba a escribir un tema sobre la salvación, pero el Espíritu Santo le dijo, no, hay una situación urgente, escribe a los hermanos, escribe a la iglesia que deben prepararse, ¿verdad?, para que contiendan por la fe que fue dada a los santos. Porque dice, porque, ese versículo 4, es la razón por la cual deben contender por la fe. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, al único y soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Más quiero que recordaros que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron sus propias moradas, los ha guardado bajo oscuridad,
en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contranaturales fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, está hablando de estas que entran encubiertamente, esta gente, no obstante, de la misma manera que estos soñadores mancillan la carne, rechazan las autoridades y blasfeman contra las potestades superiores. Entonces, Judas está hablando de personas que entran a la congregación con todas las intenciones de pervertir, de dañar la obra de Cristo, con falsas enseñanzas, con falsos argumentos. Pero esta expresión entra encubiertamente, o sea, no quiere decir que entran haciendo mucha bulla, entran dándose a conocer inmediatamente, sino que entran muy sigilosos y empiezan a enseñarte cositas, empiezan a enseñar. Entonces nosotros los pastores tenemos que estar muy pendientes de esto, tenemos que vacunar, vamos a llamarlo así, ponerle el antídoto a los creyentes a través de la palabra, que conozcan la palabra realmente, que se formen en la palabra. A veces se nos va el tiempo con dando muchas motivaciones, ser muy motivacional en la iglesia, y no está mal. La Biblia incluso nos manda, cuando la Biblia dice que cuando usa la palabra exhortar, esto tiene que ver con motivación. Exhortar no es regañar, eso es amonestar. Cuando la Biblia habla amonestar, sí tiene que ver con una especie de, digamos, regaño santo, vamos a llamarle así. Pero cuando la Biblia me habla a mí de exhortar, me está hablando de una motivación, de motivar. Tiene su momento en la iglesia, la motivación tiene su espacio, ¿verdad? Pero una iglesia no puede vivir únicamente con mensajes motivacionales, porque la gente se vuelve adicto a la motivación y siempre van a la iglesia esperando que le den. No, la gente tiene que ser formada, la gente tiene que saber por sí mismo defenderse, saber por sí mismo pararse ante circunstancias y situaciones. La gente tiene que saber que no tiene que la gente le estén recordando cada vez que no tienes que hacer esto, no hagas aquello, no veas para allá, no veas para acá. La gente tiene que saberlo, o sea, la gente en la iglesia tiene que saberlo realmente por formación, estar formado para eso. No podemos estar detrás de la gente recordándole continuamente, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello, no miras para allá, no mires para acá. La gente tiene que, o sea, el creyente tiene que estar en la iglesia sabiendo eso. Tiene que saber que tienen que congregarse. O sea, estamos llenos, nuestra iglesia está llena de gente almática, que todo lo hace porque lo siente. Cuando yo siento. Sentí de congregarme, fui para la iglesia. No sentí hoy de congregarme, entonces no fui para la iglesia. Entonces, eso es almático. Sentí de orar, oro. Si no sentí de orar, no oro. No, yo no hago las cosas porque lo siento, yo lo hago porque sé que tengo que hacerlo. No siento de congregarme, pero la Biblia dice, no dejes de congregarte. No siento de orar, pero la Biblia me dice que ore en todo tiempo. No siento predicar, pero tengo que hacerlo. Es una orden, una ordenanza, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. No es opcional, es un imperativo, es una orden, tengo que predicar. Entonces, el cristiano almático hace lo que siente, pero el cristiano maduro hace lo que tiene que hacer, aunque no lo sienta. Entonces, nosotros debemos formar a la gente, prepararlo. La motivación se desvanece y por eso es que las iglesias están, muchas, no estoy hablando de todas, pero hay un gran número de congregaciones que solo habla de motivación, solo motivando. No, hay que formar a la gente y en la motivación tiene su espacio también. Tiene su momento, pero hay que capacitar a la gente con la palabra, hay que formarlo, que la gente crezca, que la gente se pueda valer por sí mismo y que no solamente eso, también pueda enseñar a otros, y por eso es importante el discipulado. El propósito del discipulado, que la gente sean discipulados. El Señor Jesús lo dijo claramente cuando hablamos en Mateo 28, cuando dijo, ir por todas las naciones y hacer discípulos, a todas las naciones. Dice, enseñándole a que guarden todo lo que os he mandado. O sea, ¿qué es lo que tenemos que enseñar a la gente? Lo que el Señor manda en su palabra, lo que dice su palabra. No lo que a mí se me ocurra. Porque hay discipulados que solo enseñan cosas muy vagas, pero el discipulado es para enseñar principios doctrinales, los fundamentos bíblicos. Que la gente pueda valer por sí mismo, que la gente pueda entonces no solamente ser un discípulo, sino convertirse también en un discipulador, porque eso tiene que ser una cadena. Y este discipulador entonces formar a otro, que a su vez vayan a formar a otro y así sucesivamente, estar capacitando continuamente. Entonces es el propósito de esto, es el propósito, y por eso Pedro dice que estemos siempre preparados, debemos siempre estar preparados.
no quedarnos estancados. Muchas veces duramos un tiempo estudiando y luego ya nos olvidamos de esto. No debemos estar siempre. Hay muchos que salen del instituto bíblico, estudiaron y salieron muy bien, pero después ya no tomaron un libro más, ya no tomaron más la Biblia, ya no se enfocaron en algunos aspectos de los estudios. No necesariamente bueno, que se vaya, si puede hacer maestría, doctorado y todo eso es maravilloso, pero si no puedes, pero sigue estudiando, sí. Yo más que nunca hay información, bueno, a granel. Usted tiene que meter en internet y buscar ciertas cosas, hay libros, hay tantos, tenemos tantas posibilidades para ser un pueblo muy, muy bien preparado. Mira, como dice en el libro de Osea, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El gran enemigo que tiene la iglesia hoy día no es el diablo, no es el mundo, no es la carne, es la ignorancia. Y el diablo se aprovecha de nuestra ignorancia. Ese es el gran enemigo que tenemos como iglesia. La ignorancia. Ignoramos lo que dice la palabra, ignoramos los principios de la palabra. Cosas que deberían ser, tenerlas ya claro, como Pablo le dice a la gente de Corintios, debiendo ser ya maestros, tener necesidad que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la palabra, cosas básicas. No podemos pasar la vida enseñándole a la iglesia todo el tiempo lo mismo. No pequen, no hagan aquello, dejen el chisme, dejen la murmuración, no usen esto, ni aquello, ni lo otro. ¿Por qué? Porque eso es una iglesia inmadura. Pablo le dice a la gente de Corintios, no les puedo dar vianda, o sea, comida pesada, palabra pesada, sino lechita, leche, porque son inmaduros, porque son niños. Y a veces tenemos 10, 15, 20 años en los caminos del Señor y somos niños, no somos maduros, no tenemos madurez en la palabra y por eso somos confundidos. El propósito de los ministerios en la iglesia, como dice Efesios capítulo 4, versículo 11, cuando se nos habla de los 5 ministerios, porque el mismo Señor constituyó a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de edificar a la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la altura, a la anchura, a la plenitud de Cristo, para que ya no seáis niños fluctuantes, dice la palabra, que ya no seamos niños fluctuantes. O sea, que estemos en continuo movimiento. O sea, gente que están siendo confundida en la iglesia, gente que están siendo arrastrados por filosofías, por enseñanzas sutiles, pero que alejan a las personas de la verdad. ¿Por qué? Porque no tienen fundamento. Confundidos, o sea, encuentran con un testigo de Jehová, entonces los confunden todo porque el testigo de Jehová, y después dicen, no, es que el testigo sabe mucha Biblia, no sabe Biblia. Ellos tienen un sistema de enseñanza, sí, muy, muy bueno, por ejemplo, sus escuelas teocráticas, donde ponen a confrontar a uno que se hace pasar por evangélico, a otro o de otra religión contra un testigo, y ahí lo van formando, pero ellos no tienen, ellos lo que conocen es de la atalaya, lo que dice la atalaya te manda un versículo, ellos leen ese versículo, pero no leen en su contexto, no leen los versículos en su contexto, leen solamente lo que les recomienda la atalaya, o el despertar, o razonando a partir de las escrituras. Pero no tienen realmente un conocimiento de la palabra, de la escritura. Tú les sales con una enseñanza de verdad de la palabra sólida y no tienen cómo defenderse de eso. ¿Por qué? Porque ellos no tienen ese conocimiento. Pero en mi país hay un dicho que dice que en el país de los ciegos, el tuerto es el rey. ¿Qué quiere decir? El que sabe un poquito más, deja callado el que sabe menos. Entonces el asunto es que nosotros debemos crecer en la palabra. Y el propósito de los ministerios en la iglesia es para el crecimiento. O sea, el propósito de los 5 ministerios no son jerarquía. Los ministerios no son jerarquía. No es para que le estemos rindiendo pleitesía, ni besándole la mano, ni poniéndole alfombra, ni cargándoles el maletín. Ese no es el propósito. O sea, mucha gente quiere ministerio para eso, para recibir halago, para recibir honra y todo esto. Pero no, el asunto no está mal honrar, debemos honrar a nuestros líderes, pero no ese es el propósito de los 5 ministerios. 5 ministerios para edificar al cuerpo de Cristo. Si somos parte de un ministerio, un equipo ministerial, pero no estamos edificando, pues no estamos cumpliendo el propósito en el cuerpo de Cristo. Los 5 ministerios, yo le llamo los 5 hermanos mayores.
yo lo tomo del principio que aparece en Génesis capítulo 25, cuando dice que Rebeca fue a consultar a Dios porque estaba embarazada de gemelos y estaban peleando dentro de ella, y ella consultó a Jehová por los bebés, pero Dios nunca le habló de bebé. Dios le dijo: 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será mayor que el otro y el mayor servirá al menor. Allá hay un principio en el servicio, hay un principio. El mayor servirá al menor. No, lo normal es que el menor sea quien sirva al mayor y no que el mayor sirva al menor. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito del mayor servir al menor? En este principio a nivel de liderazgo es que el mayor debe ayudar sirviendo a su hermano menor, subir a su nivel. Y eso es lo que vemos en los 5 ministerios. Él constituyó a 5 hermanos mayores, vamos a llamar así. Los 5 ministerios son 5 hermanos mayores. Y el propósito de estos 5 hermanos mayores es edificar, para que todos, es edificar al cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la misma altura, a la misma medida, a la misma anchura de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. O sea, el propósito de los 5 ministerios es llevar madurez al cuerpo de Cristo. Es el propósito de los ministerios. El propósito de los ministerios no es tener rivalidades por jerarquía. ¿Quién tiene más jerarquía? El apóstol tiene más jerarquía. El profeta tiene más. No es jerarquía. Y si nosotros nos vamos a lo que es el principio, como se enseña sobre los ministerios, digamos que el ministerio, el apóstol sería entonces el menos visto. ¿Por qué? Porque entonces el apóstol y el profeta lo conozcan como las bases, edificados sobre el fundamento del apóstol y el profeta, siendo la principal base, ahí es Jesucristo. Pero los apóstoles y el profeta, ¿dónde? Si compáralo con una casa. Una casa, ¿dónde tiene las azafatas? La tiene bajo tierra. Entonces allí, desde la parte donde tiene el sostenimiento, entonces los apóstoles y profetas cumplen una función como esa. Serían los menos vistos entonces, pero serían los que llevarían más peso, pero los menos visibles. Si lo viéramos desde ese punto de vista. Pero hoy día creemos que los ministerios son jerarquía y las personas están tomando los ministerios, las personas que quieren digamos, ejercer dominio, y eso es lo que Pedro dice en el capítulo 5 de Primera de Pedro, no como teniendo dominio sobre los que están bajo vuestro cuidado. Señorío es la palabra correcta, no como teniendo señorío de los que están bajo vuestro cuidado. La palabra vuestro cuidado allí, bajo vuestro cuidado, viene se usa una palabra griega. Pedro usa una palabra griega que es la palabra clero, que se usa mucho en la iglesia católica, el clero. Pero la palabra clero significa herencia o heredad, una herencia, una heredad. O sea, pero el clero no es el equipo de ministros, el clero es la iglesia, porque es la hacienda de Dios. Nosotros somos mayordomos en la iglesia de Dios, nosotros somos los cuidadores en la iglesia de Dios, no somos los dueños de la obra. No puedo tener señorío sobre algo que no me pertenece. Entonces, si yo soy un ministro, si soy un líder, yo no puedo tener señorío de la iglesia. No son míos, no me pertenecen, son de Cristo. Yo estoy cuidándolo para Él, yo soy un mayordomo. Lo que sí debo estar es formando, equipando, dando que las personas puedan tener todas las herramientas necesarias para poder crecer en el llamado que tiene, en el ministerio que tiene. El principio que aparece que se habla sobre los hijos, en el libro de Eclesiastés, dice: instruye al niño en su camino, para que cuando sea grande no se aparte de él. Fíjese que siempre decimos, sí, instruye al niño en los caminos del Señor, pero ahí está diciendo, fíjese quién es el sujeto de la oración. El sujeto de la oración ahí es el niño. Se instruye al niño en su camino. ¿En cuál camino? En el camino del niño. ¿Cuál es el camino del niño? Y es la importancia de los padres saber realmente en oración, buscar cuál es el propósito, para qué traiste tú este niño a este mundo, cuál es la función. Porque a veces nosotros como padres queremos, y hay padres que han hecho esto, han forzado, aunque sus hijos tienen pasión por algo, pero ellos, por ejemplo, por la música o pasión por alguna otra área, alguna otra carrera, pero como él es médico, quiere que su hijo estudie medicina, aunque no le guste, ¿no? Pero tú tienes que estudiar, porque en mi familia somos todos médicos. Pero si ese no es el camino de él lo va a estudiar, pero él no lo va a disfrutar, él no va a estar allí. ¿Por qué? Porque eso no es su camino.
Entonces nosotros debemos enfocar a nuestros hijos en el camino al que Él vino, porque ese camino es lo que le va a conectar también con su destino, con su propósito. Pero también a nivel espiritual, esto es así. Cuando yo tengo hijos espirituales, yo tengo que saber, Señor, cuál es el ministerio, cuál es el propósito, en qué lo quieres tú encaminar a estos hijos espirituales que yo tengo, porque yo tengo que ayudarlos a encaminar, yo tengo que ayudarlos a encontrar el propósito a lo que ellos están aquí, cuál es el ministerio. Por ejemplo, yo cuando estaba muchacho, yo pensaba que yo era evangelista y todo lo que yo hacía lo hacía con el propósito del evangelismo, pero yo no era evangelista y me vine a dar cuenta muy tarde, después que yo no era evangelista sino maestro. Bueno, vamos a darlo hasta aquí porque el tiempo ha avanzado demasiado y ya se me fue el tiempo con esta enseñanza. Aquí tenemos unas cuantas peticiones de oración. Como les dije, tengo unos cuantos que son mensajes de audio, pero no los puedo escuchar. Me están pidiendo oración por un culto unido de adolescentes el viernes 25. Piden oración por Dios bendiga, piden oración por su hijo que está a un lodo cenagoso profundo, o sea, una situación espiritual. Necesitan, es un 911 esa oración. Piden oración también por la necesidad, piden a una madre por un dolor de oído y de la vista, por mi hogar. Aquí hay unas cuantas peticiones que están en audio, pues no las puedo escuchar. Bendiciones, pido oración por restauración de mi matrimonio, que el Señor restaure la familia. Hay petición de oración por bueno, aquí alguien con algo personal que me está pidiendo por salud, por la transformación. Ok, vamos a orar por todo esto. Los audios los escucharé, me los pasaré. Padre, en el nombre de Jesús, aquí están estas peticiones de oraciones. Señor amado, te pido por cada uno de ellos que han estado pidiendo, Señor amado, por hijos que están en situaciones como en un lodo cenagoso, por aquellos que tienen dolor de oído, de la vista, por aquellos que necesitan restauración en la familia, por aquellos que tienen problemas de salud, por aquellos que tienen situación de trabajo, por aquellos que están, Señor, en todas estas situaciones. Pedimos, Señor, que tú te glorifiques, pedimos que tú traigas respuesta, pedimos, Señor, que tú, oh Señor, llenes estas vidas, Señor amado, que traigas esa solución que se está necesitando, Señor amado. Envía respiro y liberación, Señor amado, Padre, en el nombre de Jesús. Envía respuesta, Señor amado, a todas estas peticiones, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estas peticiones las seguiremos haciendo aparte, y bueno, Dios les bendiga a todos. Estuvimos aquí en su programa Necesito Orar por Renuevo 89.7 y gracias, Leica, por estar allí apoyándonos. Dios les bendiga poderosamente y será hasta la próxima semana. Dios les bendiga. Amén.